Ahora, en este vídeo, continuaremos hablando sobre el Imperio Carolingio, pero hablaremos sobre la economía, sociedad, el Renacimiento carolingio que supuso de manera cultural y el arte carolingio. En cuanto a la economía y la sociedad carolingias, es similar a lo que hemos visto ya en el inicio de la Alta Edad Media. La economía carolingia es una economía rural que se basa, como siempre decimos, en la agricultura y en la ganadería. Las tierras, que es lo que da la riqueza en la economía carolingia, pertenecen al clero y a los nobles y tiene dos nombres diferentes: la reserva señorial y los mansos. La reserva señorial está en manos de los nobles y es para su uso directo. Lo que se cultiva o se cría, si es ganado en esa tierra, es directamente para los nobles. Y los mansos son las tierras que son de los nobles, pero que estos ceden a los campesinos para que la trabajen a cambio de un pago, que puede ser una renta, parte de la cosecha o incluso trabajo en la reserva señorial. Por ejemplo, una familia campesina recibe unas tierras del conde. Ese conde recibe una renta, un alquiler por esas tierras. Puede ser en dinero en efectivo, puede ser en parte de la cosecha, por ejemplo, un tercio de lo que cosechen o de los animales que nazcan en un periodo de tiempo, o se le hace un pago en días trabajados en su tierra, en la tierra que va directamente al noble. Además de la agricultura y la ganadería, también encontramos que la artesanía en la economía carolingia se va a limitar a los productos necesarios para la aldea, porque el comercio dentro de Europa era muy minoritario. El comercio estaba controlado principalmente por el Imperio bizantino y el Imperio islámico. Por tanto, la Europa carolingia tiene un comercio menos desarrollado. Sí hay un comercio, pero un comercio local. Lo que se crea en la aldea se vende a los vecinos de esa aldea o, como mucho, en la aldea cercana. La sociedad carolingia está jerarquizada, tiene una estructura piramidal, siendo la cúspide, la punta de la pirámide, los más poderosos, y la base, la parte más ancha, los menos poderosos. En la parte de arriba de esa pirámide nos encontramos con el emperador. Debajo del emperador estará la nobleza y el clero. Y en la base, la parte más ancha, están los campesinos y los siervos. Ya explicamos la diferencia entre un campesino libre y un siervo. El campesino libre puede moverse y marcharse de su trabajo, pero el siervo está atado a la tierra. Ya lo explicamos en el tema anterior. Podemos decir entonces que la sociedad carolingia está dividida en privilegiados y no privilegiados. Dentro del Imperio carolingio, en los años en los que se desarrolló, aparece una etapa cultural que conocemos como Renacimiento carolingio. Fue muy importante. Lo que quería Carlomagno es hacer resurgir la cultura en Europa. Durante la Alta Edad Media, con las invasiones bárbaras, la cultura había perdido su prestigio anterior. En la corte de Carlomagno, en torno a su palacio, Carlomagno acogió a grandes sabios y pensadores de la época. Entre ellos destaca Alcuino de York. Este Alcuino de York va a dirigir la Escuela Palatina de Aquisgrán. La Escuela de Palacio, Alcuino la va a dirigir. En esta escuela se formaban a los funcionarios y a los clérigos, a los religiosos, y se enseñaban las artes liberales, lo que se consideraba indispensable para que la gente fuese culta, tuviese un buen conocimiento. Primero se estudiaba el trivium y después el quadrivium. El trivium es gramática, retórica y dialéctica, lo que vendría a ser lengua castellana o lengua francesa o latín. La gramática, la retórica es el arte de hablar correctamente y la dialéctica. Y el quadrivium, cuando ya se dominaba el trivium, se estudiaba geometría, aritmética, astrología y música. Son las artes que se consideraban básicas, los conocimientos que se consideraban básicos para tener un nivel cultural aceptable. Además de la importancia de la escuela palatina
en donde se estudiaba el trivium y el quadrivium, también existen otras escuelas en abadías o monasterios. Ahí, en la abadía o los monasterios, los monjes se dedicaban a copiar los libros a mano. Cogían un libro, lo ponían y empezaban a copiar. Se dedicaban a copiar literalmente, poquito a poco, todas las obras de la antigüedad clásica. Estos copistas, como se pasaban el día escribiendo, inventaron una escritura que se llama la escritura carolina. Esta es redondeada y mucho más fácil de leer que la escritura en latín anterior. Esto nos ha facilitado muchísimo el acceso a la lectura, la aparición de la escritura carolina. Y se llama carolina porque es propia de los copistas del Imperio Carolingio. ¿De acuerdo? En estos textos con escritura carolina se realizaban miniaturas, dibujos muy pequeñitos, imágenes, para ilustrar, para iluminar estos libros de texto y hacerlos más hermosos, más bonitos. Aquí pone, la minúscula carolina es la base de nuestra minúscula actual. Sí, si no, solo escribiríamos en mayúscula, que es como se escribía en latín antes de la aparición de la escritura carolina. La minúscula no existía hasta este momento. En los monasterios, que es donde se hacían las copias de los manuscritos de los libros antiguos, se crean importantísimas bibliotecas, que es donde se protegía el saber antiguo. Aquí vemos un monje carolingio, copiando un manuscrito. En el Imperio Carolingio también se dio un renazo artístico. Y el arte carolingio se caracteriza por la vuelta al arte clásico, a las características del arte romano. Pero no solo del arte romano, sino que mezcla elementos romanos, bizantinos y islámicos. Está muy influenciado por el arte de los imperios importantes de ese momento. En la escultura nos encontramos pocos ejemplos, porque han sobrevivido muy poquitas. Y las que lo han hecho son, en su mayoría, de bronce. En cuanto a la arquitectura, nos encontramos que se construyen edificios religiosos y civiles. Religiosos y civiles. Civiles son palacios, que el palacio no se ha conservado, pero religiosos sí, como esta capilla del Palacio de Aquisgrán, que hoy en día está en la Catedral de Aquisgrán. Nos encontramos que la capilla palatina tiene mosaicos de estilo bizantino, tiene una planta centralizada de forma octogonal con 8 lados, es solo una nave central y tiene arcos de medio punto, como hemos visto en el arte islámico y en el arte visigodo. Aunque la capital de Carlomagno estaba en Aquisgrán, realmente no era su capital oficial, pero Carlomagno pasaba la mayor parte del tiempo allí en esa ciudad. Por tanto, se considera su capital y ahí es donde realizó las obras de arte más importantes. Bien, para finalizar, el Imperio Carolingio tiene una economía rural basada en la agricultura y la ganadería. En las tierras, que es donde se concentraba la riqueza, se dividían en la reserva señorial y los mansos, mientras que la artesanía era escasa porque el comercio lo controlaban el Imperio bizantino y el Imperio musulmán. La sociedad, ya hemos dicho que es piramidal, se divide en privilegiados y no privilegiados. Privilegiado el emperador y la nobleza y el clero, y no privilegiados campesinos y siervos. Se produce durante el imperio de Carlomagno y todos estos años de esplendor un renacimiento cultural que se basa en la escuela palatina de Aquisgrán y en la abadía y los monasterios. En la escuela palatina se forman a los funcionarios de palacio, en las artes liberales, que es el trivium y el quadrivium. En la abadía o monasterio se dedican principalmente a copiar los manuscritos y las obras de la antigüedad. Y gracias a esta labor de copia aparece la minúscula, la escritura carolina, y también la miniatura o los dibujos en las copias. Durante el Imperio Carolingio se dio un arte típico de este imperio que coge elementos del arte romano, del arte islámico y del arte bizantino.
sobre todo en arquitectura, que son los ejemplos más destacados, como esta capilla palatina que tenemos aquí, que encontramos elementos del arte bizantino, como son los mosaicos, del arte romano y visigodo, como es el arco de medio punto, o las plantas centralizadas, como en el arte islámico. Si tenéis dudas, los vemos en clase.